Hola, ¿qué tal? Estamos acá otra vez reunidas con Jimena, con Paula, para hablar un poquito y compartir con ustedes en esta ocasión Ellas Líderes Podcast. Y vamos a hablar de algo muy importante y lo introduzco de esta manera con este pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, en la segunda parte. Dice, mi propósito es alentarlos y asegurarles que por lo que estén atravesando, es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Así que lo que vamos a hablar ahora con Jimena y con Paula tiene que ver con esta idea de qué significa mantenernos en la gracia, qué significa intentar en nuestra caminata como creyentes ver la gracia, que es la realidad, la verdad de nuestra vida, pero verla realmente en todo lo que hacemos, en todo lo que enfrentamos en la casa, en nuestro crecimiento personal, en el avance del tiempo en nuestra vida, también como esposa, como mamá, como hija y también como ministras del Señor. Porque la exhortación dice, manténganse firmes en la gracia. ¿Qué significa? No se deslice de la gracia. No tiene otra forma de vivir. Sí o sí camine en la gracia. Así que bueno, planteado el tema, conversemos un poco. Jime, Paula, a ver quién quiere empezar. Usted que me está mirando fijamente, creo que está pensando en cómo luce la gracia en su vida. Bueno, creo que también algo que constantemente, no solamente en mi caso, sino en el caso de todo hijo de Dios, siempre tenemos la idea de que tenemos que ganarnos la gracia. O sea, es contradictorio porque la gracia es un regalo, pero yo quiero ganármelo. Pero luego trabajamos como que si hubiera eso, que trabajarlo, ¿no? Tengo que ganármelo, entonces tengo que hacer algo para merecer ese regalo, ¿no? Y la Biblia nos dice, Efesios, que nos salvó por gracia, por su gracia, simplemente cuando creímos, cuando creyeron, dice, ¿no? Y no por obras, lo aclara, ¿no? Para que nadie tenga que decir esto, me lo gané, para que nadie se gloríe, dice, ¿no? Entonces, bueno, creo que mucho en el caso de mío, tiene que ver con la religiosidad en la que he vivido, porque la religiosidad te hace pensar que tienes que hacer cosas para ganarte el favor, el amor, el perdón, todo de Dios. Entonces creo que algo dañino en mi vida que puedo identificar es que la religiosidad que se basa en el hacer ha carcomido ese regalo. O sea, me ha robado la oportunidad de disfrutar, y creo que eso puede lucir para otra persona o de otra manera, pero nos impide disfrutar, porque lo que hace cuando tienes un regalo, lo disfrutas, pero hay personas que no abren ese regalo, que lo tienen para un día especial, que más dicen, mejor lo devuelvo porque no lo merezco, no hice nada para tenerlo. Entonces, o lo tiene pero no sabe qué hacer con él, digamos. Sí, ¿cómo lo uso? O sea, y también habla la palabra que no usemos la gracia como para libertinaje, para libertad, pero desmedida, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que seguramente vamos a conversarlo para desmenuzar y entender, porque también hay esto que dice la palabra, ¿no? Que no nos, como que nos sobrepasemos y nos aprovechemos de ese regalo, ¿no? Entonces creo que para mí eso ha significado un constante deseo de ir a Dios para disfrutar de Dios, no para decirle qué tengo que hacer para disfrutar, sino para disfrutar simplemente, ¿no? Para vivir simplemente este regalo, ¿no? Sí, y ahí quiero mencionar antes de que Paula seguramente que ya está queriendo intervenir, pero volviendo al versículo con el que inicié, lo voy a mencionar otra vez porque creo que ahí debiéramos todos meditar un poco. Dice, por lo que están, les aseguro, dice, por lo que están atravesando, sea bueno, sea malo, sea una dificultad, sea una prueba, o esta temporada de tu vida, o otra temporada de tu vida, sola o acompañada, con recursos o sin recursos, por lo que están atravesando, es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Y la gracia es un regalo inmerecido, es el don de Dios, es Dios mismo, es Jesús en persona en nuestra vida, es el Padre con nosotros todo el tiempo, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios es la gracia, es el regalo que tenemos en nuestra vida. Y por eso aquí dice, todo lo que están viviendo, todo lo que están atravesando, es en verdad parte de la gracia de Dios para usted. ¿Y cómo nos cuesta ver eso? O sea, pensemos en que Él nos está amando, nos está ayudando, nos está sosteniendo. Dice, manténgase firmes en esta gracia. Y como usted decía,
no tiene que ver con algo que usted lo va a lograr, sino ya se lo estoy dando, les estoy Así dando es. lo que ustedes necesitan, algo así. ¿Ustedes lo Claro. captan como yo? Sí, precisamente yo eso estaba pensando escuchando a Jimena, ¿no? Porque cuando estamos tratando de ganar algo es porque falta, porque no hay, porque debemos obtenerlos. Sin embargo, el Dios de gracia, porque gracia no es algo que Dios simplemente da, es un atributo de Dios, es quien Él es y la manera en que Él se expresa y se revela a nosotros y lo hace de maneras en que nosotros podemos captarlos en nuestra vida. Por ende, en las situaciones en las que estamos viviendo. Ahí ese versículo dice, ahí donde tú estás hay gracia. Sí. O sea, eso. ya hay gracia. Ya hay gracia y yo soy el Dios de gracia porque Dios se complace en extender beneficios a quienes no lo merecen. Se complace de extenderse a sí mismo, ¿no? De darse a nosotros en lo que Él nos da, a pesar de que no lo merecemos. Y si nosotros estamos tratando de obtener gracia, no tiene sentido porque estamos yendo en contra del mismo significado de la gracia. Porque ¿qué es gracia? Es recibir aquello que no mereces. Entonces, ¿por qué estamos tratando de obtener algo que no merecemos? Entonces, que no podemos obtener. Que no podemos obtener. Entonces, cuando yo estoy tratando de ganarme gracia, no voy a ganar gracia, estoy tratando de obtener algo que en realidad el resultado va a ser mi propio mérito. Y puedo yo estar creyendo que gané gracia, o wow, estoy con la gracia, y realmente el Señor dice, eso vos lo hiciste, digamos, ¿no? Porque yo en mi consciente o inconsciente sentí o creo de que yo debo merecerlo o ganarlo o pagarle a Dios el favor, cuando en realidad por definición la gracia es recibir algo que nosotros no merecemos, y Dios se complace, el Dios de gracia se complace en dar aquello que sus hijos tal vez no merecen. Entonces, ¿se dan cuenta de la me hace pensar incoherencia? Esto que decís, esto incoherente, me hace pensar en estas personas ejemplos que podemos ver en el mundo actual que han estado mal, en lo peor de su vida y de repente los ves o las ves en posiciones, hablando y uno dice, pero es que si no ha pasado ni un año ni 10 para que esté de nuevo siendo escuchado o escuchada. Y ese es el juicio que nosotros damos cuando hay una gracia, esa gracia habilitada para todos, y en el peor momento de nuestra vida, esa gracia está para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra perspectiva religiosa y juiciosa, sí, es que tiene que tener, no sé, 10 años de cárcel para merecerlo, ¿no? Y siempre estamos diciendo que hay un castigo por el cual el que merecemos por no hacer lo que Dios nos pide. Y nosotros inclusive, no solamente que nos autocastigamos, sino que también nos convertimos en castigadores de otros, como en la ley de otros, digamos. O sea, es realmente triste, pero lo hacemos. Yo puedo decir, yo lo he hecho, yo lo he pensado, yo lo he tenido la intención o el deseo de que cierta persona debería pagar y no recibir la gracia. O sea, aún en lo más íntimo de mis pensamientos ha habido gracia eso. para nosotros y castigo pero no para los otros, ¿no? Juicio para los demás. Para nosotros sí queremos la gracia, pero para otros no la queremos dar. Entonces es terrible que lo que hemos recibido de Dios tampoco lo querramos para otros. O sea, eso es muy triste, ¿no? Y bueno, algo que en la palabra dice Romanos me encanta, dice, aquí vemos la gracia y el amor. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ya ha elegido para sí? Nadie, dice. Pensando en esto que les acabo de decir, que uno quiere ser el juez de otro. ¿Quién nos condenará? Nadie, dice. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Jesús ya hizo todo. O sea, por eso es que nos puede dar ese regalo, porque Él ya pagó el precio. Si había un precio que pagar, Él ya lo pagó. Por lo tanto, el regalo Él nos lo da porque Él lo ganó por nosotros. Y ahí entonces, nos dice, ya está. Ya está. O sea, hay un pasaje en Primera Pedro, creo que donde dice, habla de que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
O sea, hay también una responsabilidad de administrar bien esto que el Señor nos da, de administrar la gracia. También el Señor no nos va a pedir algo que administremos algo que Él no nos ha dado. Ujú. Él ya nos ha dado su gracia, ya Jesucristo lo hizo, y es una multiforme gracia, es decir, que luce de muchas maneras, ¿no? Sí. Y por eso también queremos conversar de esto, ¿no? Porque hablamos de la gracia de Dios tal vez en ese sentido, cuando hablamos de ya el juicio, digamos, tal vez sobre las personas de acuerdo a lo que hacemos, lo merecemos, no merecemos, calificamos, no calificamos, ¿no? Pero Sí. también hay otros aspectos de la gracia de Dios que Dios nos llama a administrar. ¿Cómo administramos? Y eso es a lo que se refiere este pasaje cuando dice manténganse en la gracia, ¿no? Ahí donde estás, sea buena o sea mala la situación donde estás. Entonces, fuera ya del juicio que nosotros podamos tener o criterio o percepción de los demás, digamos, en cuanto a los procesos de Dios con ellos y también así con nosotros mismos, también hay otros aspectos de la gracia que nosotros que tenemos que administrar, porque también Dios nos da de su gracia para, de cierta manera, no quiero usar la palabra empoderarnos, pero sí es para capacitarnos, habilitarnos también para lograr lo que en nuestra propia capacidad y poder no podríamos lograr, ¿no? Llámese caminar con Él, el propósito de Dios para nosotros, el potencial que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? También eso es una gracia que Él nos llama a administrar. Entonces somos llamadas a administrar la multiforme gracia de Dios, y eso también está en permanecer. Sí, sí. En esa posición, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que necesitamos explorar un poquito más este tema de la gracia, porque según lo que estamos comentando y recordando ahora de la palabra, podemos decir que la gracia es el movimiento de Dios hacia nosotros. Y es un movimiento de Dios que no solamente opera en la salvación. Así es. La salvación, Exacto. sí, de hecho es pura gracia, pero también es, lo dijo muy bien Paula, es una habilitación, es una capacitación, y cuando nos dicen mantente firme en la gracia, implica que Dios se está moviendo a favor de nosotros todo el tiempo. Y en este caso, cuando ya tomamos una decisión por Jesús y nos incluimos, bueno, Él nos incluye en su familia, nos incluye en el cuerpo, también nos da gracia para funcionar en el cuerpo. Para eso es lo que decía, los dones, la identidad, los talentos. Entonces sí, la gracia se convierte en esa capacitación inmerecida que decía Pablo, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en otras ocasiones decía, bueno, yo el peor, digamos, ¿no? Que fui el perseguidor y el que hice esto, el criminal, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Dios le dio un encargo y le dio una capacitación, una habilitación y, bueno, hablando del apóstol Pablo, pues una autoridad, ¿no? En un proceso también, lógicamente, pero él se mantuvo firme en esa gracia, porque me imagino que dudó muchas veces. Él mismo ahí cuando escuchaba a los otros, me va a hablar, Pablo, el que perseguidor, ¿no es cierto?, el que hizo esto, hizo lo otro, y él tuvo que aceptar esa gracia que le habilitaba para porque ser. todo lo demás lo deshabilitaba, según. Ah, claro, ¿No claro. es cierto? Sí. Todo su currículum era negativo. Era negativo. Por eso es que puede decir, te basta con mi gracia, dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No? Entonces creo que ahí hay una relación entre lo que soy capaz, de lo que soy capaz, pero en quién soy capaz. ¿Quién Sí. me hace capaz? ¿No? Y esa es la gracia, ¿no? Sí. Tengo este don porque es la gracia la que he recibido, por eso lo tengo. Y aún, inclusive, se perfecciona la debilidad. ¿Cómo podemos ver esta gracia en nuestra debilidad? ¿Cómo se percibe en nuestra vida? ¿Cómo la han visto en su vida esa gracia de Dios por encima de nuestra falla, debilidad? Cuántas cosas que podemos nosotros creer que no somos útiles o capaces, ¿no? Sí, en esta etapa de mi vida, ya entrando a la tercera edad casi, para mí es un salvavidas, porque ahora y con mayor rapidez, y digo, ni siquiera destreza, porque la verdad que a veces también me cuesta mantenerme firme en la gracia, pero es un salvavidas porque ahora trato de depender menos de mí misma, porque ya me di cuenta que no funciona. Y eso entonces, se llama sabiduría. Sí, y entonces trato de depender del Señor, y ahí es donde me doy cuenta que cuando dependo de Él, las cosas salen mejor.
Y mientras yo trato de depender de mí, estoy en un desgaste impresionante de energía, no puedo dormir, siento el peso sobre mis espaldas, la responsabilidad espiritual incluso, ¿no? Yo como líder de varios grupos acá y más allá, entonces siento el peso de que las cosas salgan mal, o sea, depende de mí. Pero cuando me encuentro ahí digo, pero que no depende nada de mí, depende de la gracia del Señor. Entonces eso me descoloca un poco, me cuesta ubicarme en la gracia, pero me hace mucho bien, porque de lo contrario ya estaría fulminada. Y de hecho las cosas saldrían mal. Capaz que no están saliendo muy bien, pero saldrían peor, eso sí, estoy segura, porque lo que depende de uno. Así que para mí es un salvavidas ahora, desde esta edad, pero no significa que no lidio con esto todo el tiempo, ¿no? Siempre esa tendencia de que depende de vos. Siempre esa tendencia de que tenés algo que hacer. Incluso a nombre de la responsabilidad. O de la razón. O de la razón, o de lo que es, claro, de lo que sería mejor. De lo que se espera de usted, digamos. De lo que se espera de mí, de lo que sería mejor. Es obvio que esto saldría mejor. Pero en esas ocasiones, en lugar de pelear esa batalla, preferible es pelear la batalla de la gracia. Porque a veces tenemos que pelearnos con uno y con otro, porque vos tenés capaz un poco más clara la película según vos. Pero Dios quiere operar de otra manera. No quiero operar en tu fortaleza, siempre quiero operar más bien en tu debilidad y en la de otros. Y entonces eso que para mí parece que va a salir re mal, porque ¿quién se le ocurrió esa idea? No es lógica. Pero después ves los resultados y ahí te das cuenta. O sea, los resultados de la gracia son otros, ¿no? En algún momento recuerdo haber recibido así algo como una revelación, yo creo, del Señor, ¿no?, acerca de esto un poquito, porque si nosotros nos esforzamos, digamos, hacemos las cosas bien, o sea, seguimos el criterio lógico, digamos, de que obviamente mejor si vos lo haces o hacerlo de esta manera, o hay habilidades en nosotros, ¿no? Es que, dicho sea paso, es una bien gracia de Dios, ¿no? Pero podemos lograr, la realidad es que podemos lograr nosotros tranquilamente cosas de nuestro propio esfuerzo. Algunos resultados buenos. Sí, claro. Podemos tener éxito por nuestros propios medios. O sea, entendemos esta realidad espiritual, digamos, de que dependemos de Dios, sin Él nada podemos hacer, Él nos lo dice en su palabra, pero la realidad de la vida, y lo vemos en el mundo, incluso muchos cristianos que viven bajo la ley del esfuerzo, digamos, o de la recompensa, es de que en realidad logramos cosas por nuestros propios medios. O sea, también esa es la realidad, y más bien ahí está la tensión nuestra, digamos, ¿no? Porque si no pudiéramos realmente hacer nada por nuestros méritos o nuestras habilidades o nuestro esfuerzo, en realidad capaz sería más fácil para todos depender de Dios, ¿no? Pero ahí está la tensión en que sí hay esta tendencia y la realidad de que podemos lograr cosas por nuestros propios medios, ¿no? Ahora, me acuerdo del Señor como que mostrándome un poquito de esto, porque sí, o sea, también el Señor te recompensa por tu esfuerzo. También el Señor te recompensa por tu fidelidad, y la vida y el esfuerzo y o sea, el trabajo tiene su fruto y todo eso, su resultado, y hay una recompensa, ¿no? Que puede ser lucir como una bendición, pero hay una diferencia entre una recompensa, un premio, incluso una bendición, resultado de tu trabajo, tu hacer, tu buena administración, a la gracia de Dios. O sea, no se compara el realmente ver al Señor obrar y lograr lo que vos no podrías hacer. O sea, hay una diferencia entre vos poder lograr en tu habilidad de esforzarte, porque sí tenemos que ser buenos administradores de nuestra vida también, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, los recursos que nos da el Señor, incluso en tiempo, en vida, en años, en dones. O sea, tenemos que ser buenos administradores de nuestra vida, y eso trae un buen resultado, ¿no? Un buen fruto en nuestra vida, pero nada se compara con la gracia de Dios. El ver al Señor obrar donde tu capacidad no puede llegar, ¿no? Y creo que para mí eso fue una revelación. Me acuerdo de este pasaje, creo que está en Romanos 11:6, que dice: y si por gracia, entonces ya no es obras, ya no es trabajo, ya no es esfuerzo. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra, digamos, ¿no? Entonces, un poquito de tu esfuerzo, y esta es la tensión y el misterio también de cómo funciona lo espiritual, digamos, ¿no? Porque acá nos habla de que la gracia es gracia por sí sola, y ya un poquito del esfuerzo ya invalida la gracia.
E incluso la palabra habla acerca de no desperdiciar la gracia, dice del Señor. Entonces nosotros también podemos tener gracia, haber recibido gracia del Señor y estar desperdiciándola, ¿no? Entonces hay como esta dinámica, digamos, que nos pone a veces en tensiones, ¿no? Porque sí podemos lograr cosas, pero en realidad aquí tiene que ver con qué queremos, o sea, qué profundidades queremos nosotros experimentar del Señor. Claro, el tipo de fruto que o sea, queremos. Exactamente, o sea, porque está bien vos cristiano, si querés hacer las cosas bien a tu manera, todo te va a ir bien. Dios también te bendice, por cierto. No es que el Señor no te bendice, pero ¿te gustaría experimentar el poder de la gracia de Dios en tu vida y saborear el fruto de la gracia? Que ahí cuando acaba tu debilidad, cuando vos no podés, o sea, y ver al Señor hacer y obrar y ser quien dice que Él es, cuando dice, yo soy capaz de hacer mucho más de lo que vos podrías. Así Incluso imaginar y soñar, esa es la gracia en acción. Entonces aquí también es una pregunta de en qué profundidades queremos ir con el Señor, ¿no? Porque ya entonces ahí tenemos que ver cómo nosotros debemos caminar, a qué debemos renunciar, digamos, ¿no? Para ver la gracia en acción, digamos. Sí, ¿no? se me ocurre también que cómo nosotros al escoger lo uno o lo otro, porque estamos, como dice Paula, en esa tensión, nos ponemos bajo un régimen. Y la realidad es que ya como creyentes, el único régimen en el cual nosotros funcionamos bien es el de la gracia. Cuando nos ponemos en el otro lado, en el de la ley del esfuerzo, entonces estamos escogiendo opresión sobre nuestras vidas, desgaste. Por eso decía hace rato que es un salvavidas para mí volcarme hacia la gracia, porque en este otro lado hay esfuerzo, hay sudor, hay crisis, hay angustia, hay preocupación, hay ansiedad, hay insomnio, hay desánimo, porque las cosas nunca te salen bien como vos pensaste, siempre algo pasa, ¿no? Entonces te estás poniendo bajo un yugo, porque no estás diseñado, no estamos diseñadas ya para funcionar en ese sistema, y nosotros lo escogemos. En cambio, el de la gracia es un sistema de libertad en Cristo Jesús, donde Él es el que pone la parte principal para que nosotros podamos dar ese tipo de fruto. Y en cambio acá nos desgastamos, ¿no? Y por último son cosas que se olvidan mañana. Porque solo lo de la gracia, lo que viene dentro del plan de Dios es lo que prospera realmente, lo que tiene un impacto trascendente, lo que puede incluso traspasar generaciones o ser un legado dentro de los planes y propósitos de Dios. Pero acá lo nuestro hay un desgaste al fósforo, trabajaste, se lo digo desde mis casi 60 años, he hecho muchísimos trabajos y gran parte de ellos, que han sido muy buenos y admirados por muchos, han sido en el esfuerzo. Y eso van a pasar al olvido. Es más, yo ni quiero recordarme de ellos, ni voy a pelear porque se vuelvan algo bueno para alguien, porque realmente lejos del tiesto. Pero en cambio lo que opera en la gracia da resultados exponenciales, impresionantes, y en el medio, como está funcionando en tu diseño, eso te trae paz, descanso. Me encanta esto que acaba de decir, de funcionar en nuestro diseño, y esto de la dependencia que la palabra dice, que estemos unidos a Él, porque separados de mí, nada pueden hacer, ¿no? Habla de la vid, el pámpano y la vid. Entonces, separados de mí, y muchas cosas hacemos separados de Él, es decir, sin su gracia. Entonces, la vida no fluye lo nuestro, sí, pero no fluye lo de Él. Por eso siempre nos habla de estar pegados a Él. Jesús dice que no hacía nada que no hacía el Padre. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Lo que el Padre le decía. El Padre trabajaba, Él trabajaba. Entonces era una unión, una amistad, una dependencia continua. Y en algún momento cuando nosotros caemos o nos separamos de esa presencia del Señor en nuestra vida, entonces empieza a fluir lo nuestro, nuestro esfuerzo, y caemos en lo que usted dice, ¿no? Entonces creo que el tener este deseo y esta profundidad, lo que dijo Paula me encantó, queremos esa profundidad, o sea, ese espacio amplio donde fluye lo de Dios y donde yo puedo también caminar y correr en libertad, es algo que no tiene precio para alguien que conoce a Dios, que ama a Dios como ustedes, como nosotras, pero que también nos vemos limitados una vez y otra vez, porque siempre metemos lo nuestro, ¿no? Sí, hablábamos siempre. En otro episodio del orgullo. El orgullo invalida también esa gracia en nuestra vida, porque queremos darnos el mérito a nosotros
No sé si les ha pasado, yo creo que sí, nos pasa a todos. Fluimos en la gracia, el Señor hace, ya sea en una lección, en una prédica, en una administración, hermoso, todos nos bajamos de ahí, salimos de ahí y empezamos a decir, qué bien que lo hice, wow, mesa, qué buena palabra. Y empezamos a darnos la gloria a nosotras mismas y de repente viene el Espíritu, ¿no? Que era yo o eres tú, ¿no? Entonces creo que ahí es un ejercicio porque el si enemigo sale mal sos vos, si sale bien soy yo, algo así. Pero creo que eso es Qué algo tremendo. constante y Sí. esa profundidad nuevamente que decías, Paula, es muy necesaria y esa la cultivamos con el Señor, o sea, en la presencia del Señor, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante es la dependencia todo el tiempo, Sí. ¿no? Y el poder reconocer la gracia, cómo luce en nuestra vida o dónde está, ¿no? Porque ahí habla ese pasaje, digamos, y hablando tal vez de esta capacidad del Señor, o sea, la Me gracia es encanta. una impartición de la habilidad de Dios en mí. Por eso estamos hablando de lograr también en la gracia Ujú. lo que mi esfuerzo no puedo lograr, porque va más allá de mi propia habilidad y que me lo permite esta impartición divina de Dios en mí, hablando de la vida de Dios en mí, hablando del Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios en mí me da una habilidad, me imparte la habilidad de Dios para caminar hoy la situación en la que yo me encuentro, ¿no? Pero debo ser capaz también de identificar pues esa gracia en mi vida, porque puedo yo encontrarme en esa situación, incluso una situación difícil, imposible, donde necesito la gracia de Dios y la gracia de Dios de estar ahí disponible y yo no poder identificarla para permanecer en ella o para tomarla y operar en esa gracia en un momento donde yo me encuentro en dificultad y solo Dios me puede ayudar, digamos, ¿no? Yo me he encontrado en esas situaciones también, o sea, en desiertos, en crisis, por ejemplo, en mi casa, en mi matrimonio, donde, o sea, me maté a mí misma, me planché, me pinché de tratar de hacer las cosas en mi propio esfuerzo, de yo corregir o de yo controlar la situación, de yo manejarla. Y cuando yo pude identificar que el Señor me tuvo que a mí, digamos, hacer reaccionar un poquito, de decir, o sea, déjame obrar, es más o menos como ese pasaje en la Biblia que dice, quédate quieto y mira que yo soy Dios, mírame. Ay, cállate, quédate quieta, no te muevas, no hagas nada y mírame a mí actuar. Y cuando yo también fui capaz de hacer eso, digamos, de poder verlo y era para mí abrir ojos a su gracia, ¿no? Yo lo vi actuar, yo no moví un dedo y lo que yo más bien fregaba o hacía retroceder en mi buena intención de arreglar las cosas y controlar todo o encaminarlo en el buen camino, más bien era contraproducente. Y el momento en que yo me quedé quieta y reconocí, ok, hay gracia de Dios aquí en esta situación, como dice, en esta temporada en la que yo estoy viviendo, como decía la palabra, y solo tengo que permanecer ahí. Mantenerte Dice, firme. es un tema de posición, Sí, sí. no es de hacer. Sí, de Es una posición. Entonces fue una decisión de pararme en esa gracia, tomarla, es para mí, requiere fe porque creo en la gracia de Dios que Él lo va a hacer y Él va a actuar y lo vi actuar. Hasta más rápido de lo que yo pensaba que lo iba a hacer, tal Y vos vez. gastándote. Y yo gastándome, o sea, y en la carne luchando y reaccionando o controlando y sufriendo, que a través de eso el enemigo a mí me maltrató mucho en esa situación, pero yo le di el derecho, digamos, ¿no? Pero en el momento en que yo me quedé quieta, retrocedí y simplemente reconocí, ok, el Señor, hay gracia aquí, ayúdame a verla, la gracia actuó. Digamos, La gracia ¿no? actuó, pero saben que también la gracia que recibimos la tenemos que dar. También. Entonces, ese entendimiento de la gracia que Sí. Paula está describiendo en una época de su vida es como que Exactamente. estuviéramos describiendo lo nuestro, porque es el día a día, el pan nuestro de cada día. Pero esa gracia que recibimos, en la cual tenemos que mantenernos firmes, que opera sobrenaturalmente para facilitar las cosas, y si no la facilita, inmediatamente nos da la capacidad de enfrentar las temporadas difíciles, ¿no? Pero esa gracia también la tenemos que liberar para los demás. Así es. Porque así como nosotros no podemos sin la gracia, ellos tampoco pueden Y sin yo la creo gracia, que eso ellos tiene y que ellas. ver, sí, eso tiene que ver con administrar la gracia de Dios. Sí. Porque no tiene que ver solo con administrar la gracia de Dios en mi vida para mí, sino para los demás también. Es más, ese pasaje de 1 Pedro que dice acerca de la gracia, habla acerca de servir a otros. Dice, según cada uno lo que ha recibido, un don especial. O sea, ha recibido gracia, úselo sirviéndolo a los otros y administrelo. O sea, es dar a los demás la gracia, ¿no? Y dice, ¿no?
de la gracia, de gracia recibimos, recibí, de gracia de damos, gracia doy. Y ¿no? eso desata literal la gracia de Dios pues en tu vida, que nuevamente es multiforme. Entonces no solamente luce como la gracia que yo doy a la persona, en que ya no la condeno, no la juzgo, tengo paciencia con esa persona, no, pero la multiforme gracia de Dios actúa de diferentes maneras, que también es el poder del Señor obrando en la situación, para transformar todo para bien, digamos, ¿no? O para que prevalezca lo de Dios y no lo del enemigo, por decir. O sea, es la gracia de Dios en acción, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el tema de extender gracia, porque es una decisión consciente. Sí, No es como que yo estoy ahí nomás y fluye de mí. Es No, un o sea, entendimiento espiritual y una decisión. Es mi voluntad sometida al Señor en fe, y decido extender gracia. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Yo creo que el fruto del Espíritu son, o sea, frutos de gracia. Porque el Espíritu ha sido dado a nosotros por gracia también. Así. Y Dios en sí mismo, Él es gracia, no es algo que solamente da. Sí. Él es un Dios de gracia, ¿no es cierto? Entonces también cuando yo decido ser paciente, cuando yo decido ser mansa, cuando yo decido extender amor y bondad, etcétera, y todo lo que nosotros entendemos como el fruto del Espíritu Santo, es fruto de gracia también, y es una decisión que yo tomo, el dar ese fruto, porque el Espíritu de Dios está en mí. No tengo que sentirlo, no tiene que fluir necesariamente y alinearse a la situación y los ideales que yo creo que deben haber en la situación para que yo pueda ser paciente y amorosa y todo y dar ese fruto. No, o sea, es una decisión de mi voluntad en fe y entendiendo que el Espíritu, la vida de Dios está en mí, por lo tanto yo puedo extender gracia. Y he recibido gracia, entonces la doy, a pesar de, y si no, esa persona no la merece. Y si no, o sea, no tiene sentido. Y si no es justo, pero gracias, digamos, ¿no? También Y la gracia actúa. Me hace Entonces, pensar en que cuando podemos dar gracias, porque hay mucha gratitud, porque estamos conscientes de la gracia que hemos recibido. wow. Y la gratitud ablanda el corazón, porque reconocemos quiénes somos, reconocemos lo que ha sucedido, reconocemos lo que se nos ha dado sin merecerlo. Entonces esa gratitud, como no sé, cuando un papá está de buen humor y salió todo bien y llega y compra y regala y abre manos. Entonces creo que sucede con nosotros, como hemos visto el amor, hemos visto su bondad, hemos visto que sucedió lo que no esperábamos, y eso realmente, esa gratitud hace que se desprenda de nosotros el fruto del Espíritu, ¿no? Se transforma en amor, en gracia, en bondad, en mansedumbre. Podemos callar, podemos esperar, podemos perdonar lo que creíamos que no podíamos perdonar. Y claro, la gratitud también es clave en nuestra conciencia de lo que Dios ha hecho, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, de aquí vamos a poner manos a la obra entonces. Ya aprendimos bastante acerca de la gracia. Jimena, Paula, tenemos una tarea que trabajar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente oportunidad.